Y vamos a leer esta palabra en el verso 7. Dice su palabra: jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. La Reina Valera dice: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Y dice el verso 8: si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiaría tu mano y me sostendría tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche. Pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti, la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. El salmista, este es un salmo muy hermoso que contiene muchas cosas. Y está hablando de esa omnipresencia del Espíritu. Porque el salmo comienza diciendo: oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento, cuándo me levanto, conoce mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago, sabes lo que voy a decir. Incluso antes de que lo digas, Señor, vas delante y detrás mío. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. O sea, está hablando no solo de la omnipresencia de Dios, sino de la omnisciencia de Dios. Comienza diciendo: tú lo sabes todo. Tú sabes cuándo me levanto, cuándo me siento, cuándo viajo. Tú sabes cuándo estoy por decir algo. Antes de que salga de mi boca esa palabra, tú ya la sabes. Comienza hablando de la omnisciencia de Dios. Y David lo dice acá: este conocimiento es demasiado para mí. Tanto conocimiento es demasiado para mí. No puedo entenderlo. David quizás trataba de entender la omnisciencia de Dios. Quizás trataba de entender cómo Él tiene control de todo. Cómo nada se escapa de su presencia, de su control. En el libro de Colosenses habla acerca de Jesús, que todo fue creado por medio de Él y para Él. Habla de que toda la creación se mantiene unida por su palabra. ¿Y quién es la palabra? ¿Quién es el Logos? Jesús. Vemos los 3 atributos, los 4 atributos: omnisciencia, omnipotencia, ¿cuál era el otro? El que está en todo lugar, omnipresencia y eternidad, en las 3 personas de la Trinidad, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu. En Jesús vemos la omnisciencia. Cuando Él decía, o el evangelista decía, que Jesús sabía los pensamientos de los fariseos. ¿Se acuerdan cuando Jesús está en la casa de Simón, el fariseo que lo invita a comer? Pero llega la mujer, rompe el alabastro, y este hombre no lo decía, pero lo pensaba. Y decía: si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer lo está tocando. Pero no lo dijo, lo pensó. Y Jesús se da vuelta y le dice, y le empieza a hablar. Yo te digo, y le cuenta una historia. Si un hombre tenía 2 deudores y los perdonó a los 2,
¿quién lo amará más? ¿El que le debía más o el que le debía menos? Y él responde, y supongo que el que debía más lo amará más. Y él empieza a señalarle a la mujer y le dice, porque sus muchos pecados son perdonados. La omnisciencia, la omnipresencia, porque dice que cuando Jesús resucita, se apareció a varios hermanos al mismo tiempo. Se apareció a varios hermanos al mismo tiempo. La eternidad. La Escritura nos dice, en Juan capítulo 1, dice, y en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Cuando dice el Verbo es la palabra griega logos. Y en algún momento lo expliqué más profundamente a esto. Pero cuando se habla del logos de Dios, cuando se habla del logos de Dios, básicamente es la misma sustancia del Padre. Cuando se habla del logos de Dios, que Jesús es la palabra de Dios, pero la palabra en acción, no una palabra estática, muerta, sino la palabra viva, es la misma sustancia del Padre, la misma esencia del Padre. En otras palabras, el teólogo Samuel Pérez Millos, en una parte de esta reflexión, escribe diciendo que es así como nosotros tenemos pensamientos y los plasmamos a través de una palabra, que puede ser también un gráfico, una escritura. Jesús es el logos, es decir, es el mismo pensamiento del Padre plasmado, es la misma esencia, el mismo pensamiento del Padre, el mismo esencia, la misma sustancia del Padre hecha carne. Por eso Jesús le dice a los discípulos, o a Tomás, cuando no me acuerdo qué discípulo era el que le decía, ay Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús es como que lo interpone ahí y le dice, ¿acaso, Felipe creo que era, acaso no me has visto ya a mí? Porque el que me ve a mí, ve al Padre. Estamos viendo esa unidad en sustancia, que son uno, que son una sola sustancia, un solo ser, en donde Jesús también, por esa unidad, Jesús en Juan capítulo 5, cuando sana a un enfermo, recordamos que ahí Jesús sana a un paralítico que llevaba 38 años en el estanque de Betesda. Se recuerdan que allí en el estanque de Betesda se reunían los enfermos, porque existía la creencia de que cuando esas aguas se movían era porque descendía un ángel. Entonces cuando esas aguas se movían era porque el ángel estaba tocando las aguas y estaba trayendo alguna especie de poder milagroso o sanador. Entonces todos los enfermos iban, se tiraban al agua, y podría imaginarse una carrera de paralíticos, de gente sin piernas, de manco, de cojo, de ciego, de leproso ahí peleándose por entrar al agua. Y Jesús un día pasa por allí y se encuentra con un hombre que llevaba 38 años enfermo. 38 años. A ver, lo voy a buscar. Isaías. Juan capítulo 5. Dice, después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad de las puertas de las ovejas se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, vean, una multitud de enfermos, ciegos,
cojos, paralíticos, estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que llevaba 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó: ¿te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo quien me mete en el estanque cuando se agite el agua. Siempre alguien entra antes que yo. Jesús le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y anda. Este hombre llevaba paralítico 38 años. No nos dice la Biblia, las Escrituras, cuántos años tenía este hombre. No nos dice si era paralítico. Yo creo que si fuese paralítico de nacimiento, hubiese dicho allí, lo hubiesen anotado. No nos dice la Biblia cuántos años tenía. Quizás era un hombre ya de 40 pasados, 50 pasados. Pero la cuestión es que llevaba 38 años enfermos. Y Jesús supo. La Biblia no nos cuenta si alguien le contó. Pero dice que cuando Jesús supo que llevaba 38 años enfermo, paralítico, se acercó a él. La Biblia no nos dice si un discípulo le dijo: mira, fulano lleva tantos años. La Biblia no nos dijo si alguien le comentó, si escuchó un comentario o si el mismo enfermo le contó. No, Jesús muy probablemente supo por su omnisciencia lo que estaba viviendo ese hombre. Estaba ese hombre allí tirado con sus camillas. Y Jesús va y lo sana. Y me encanta porque Jesús le dice: ¿querés recuperar tu salud? ¿Querés ser sano? Este es un tema aparte que a veces lo comento porque hay gente que no quiere ser sanada. Quizás por falta de fe. Pero hay mucha gente que se acostumbra a su enfermedad porque se ha acostumbrado a que quizás la familia esté siempre pendiente por esa enfermedad, pero no quiere ir al médico, no se hace tratar, ni siquiera no oran. Y siempre está esa manipulación en torno a esa enfermedad, pero porque esa persona no quiere ser sana. Entonces Jesús le pregunta, imaginen, este hombre ya tenía 38 años en esa condición. Quizás por eso Jesús le pregunta: ¿querés ser sano? Porque son 38 años de vivir en la misma condición, 38 años de tener un estilo de vida, 38 años que lo lleven y lo traigan. Porque era paralítico, alguien lo llevaba y lo traía en esa camilla, lo dejaba en el estanque. Después quizás a tal hora lo volvían a llevar a la casa o a donde fuera que estaba, porque al ser enfermo era puesto en lugares apartados de la ciudad. Y allí está Jesús. ¿Querés ser sano? Allí también vemos ese libre albedrío en el cual Dios nos permite elegir. En donde Dios nos permite elegir. ¿Querés ser sano? ¿O quieres seguir en esa misma condición que ya te has acostumbrado 38 años? La omnisciencia, la omnipresencia de Dios. Y podemos ver aquí también la omnipotencia. Porque después los fariseos lo atacan a Jesús, pero no por haber sanado a un enfermo. Vean cuán bajo cayeron estos religiosos, que no les importaban las maravillas de Dios, no les importaba ver que un paralítico de 38 años se había levantado, sino que como era día sábado, cuando Jesús sana, como era día sábado, entonces se escandalizaron por eso, porque lo ven al paralítico que le dice a Jesús: sé sano, y dice: toma tu camilla y vete. Era pecado cargar algo en un día sábado. O sea, tenemos que entrar muy en esa cultura judía, judaica, y más en esas estructuras y enseñanzas de hombre, en donde en el día sábado no se podía hacer casi nada, mucho menos cargar una camilla.
Y tenemos que entender que no era solamente una ley religiosa, era la ley, era la Constitución. Es como que hoy crucemos un semáforo rojo delante de un policía, nos para y nos hace una multa. Era la ley, la Constitución, porque era un gobierno teocrático, más allá de que estaban bajo el yugo del Imperio Romano, pero el gobierno lo establecían ellos, más allá de que tenían a Herodes, los tetrarcas y todo ese sistema de gobierno en donde estaba impuesto por Roma, pero el judío tenía su propia ley. No era solamente una ley religiosa, era la ley. Era la Constitución nacional, eran los edictos, los reglamentos, normas a seguir. Entonces, en un día sábado, un judío no podía hacer nada. No podía hacer nada, no recuerdo, pero eran cosas demasiado exageradas. Por ejemplo, no se podía dar más de 2 puntadas de hilado. Vean hasta dónde llegó la exageración. No podían, si alguna mujer, no sé, o algún hombre tenía que coser algo, no podían dar más de 2 puntadas porque violaban la ley del sábado. No podían caminar, no sé, más de tantos metros, más que quizás para ir a la casa o comprar algo para comer. Pero en el día sábado no se podía hacer nada. Nada se podía hacer. Y entonces vienen los fariseos y ven a este paralítico cargando su camilla y lo interceptan. ¿Qué no sabes que el día sábado no se puede hacer eso? Estás violando la ley. ¿Quién te dijo? El hombre que me sanó. Él me dijo, toma tu camilla y levántate. ¿Y quién es el hombre que te sanó? Ah, no sé, no lo encuentro, no lo veo. Los judíos no estaban allí, los fariseos no estaban molestos porque ni siquiera se alegraron de que ese hombre que estuvo 38 años paralítico volviera a caminar. Lo único que le interesaba era que había violado el sábado. Entonces después este hombre se encuentra con Jesús y Jesús le dice, ve y no peques más. No sea cosa que te venga algo peor. Y ahí nomás este hombre, quizás por temor a ser reprendido, castigado, porque violar el sábado era penado con la muerte. O sea, tenemos que tener eso, ese contexto, que tener en claro eso. No era simplemente, bueno, por ejemplo, cuando yo era chico me decían para la Pascua, no pongas música. Yo tenía un grabadorcito y meta a poner un cassette de quién era, Manuel Wirtz, meta a escuchar Manuel Wirtz, no sé qué otras cosas. Y estaba con el grabadorcito, llegaba Semana Santa, no, que hoy es Viernes Santo, el Señor ha muerto. Así que no pongan música, nada. Así me tenían cuando era chico. Pero eso eran más que creencias o costumbres, pero acá era la ley. Esto era la ley y se penaba con la muerte, ser apedreado. Entonces cuando este hombre, para no verse involucrado y que alguien lo vuelva a acusar y que lo maten, cuando lo ve a Jesús, va a los fariseos y le dice, este es el hombre. Porque muchas veces quizás lo interpretamos miércoles, Jesús lo sanó y va y lo acusa. Qué cosa tremenda. Pero no, este hombre probablemente estaba muy confundido. Lo denuncio, lo aviso quién es o no, me apedrean, me matan. Hace 38 años que no camino y ahora que camino me van a matar. Entonces va y le dice, ese es el hombre que me sanó. Y van los fariseos y Jesús empieza a interpelar. Empieza a hablar y a decir, porque mi Padre aún trabaja y yo también trabajo. Y eso escandalizó a los judíos porque se estaba haciendo igual a Dios. Estaba hablando de su naturaleza divina.
de esa naturaleza divina y eterna que tiene Jesús, que es tanto Dios como hombre, que tiene tanto una naturaleza divina como una naturaleza humana. Y es quizá de las cosas que menos, o mejor dicho, que más nos va a costar entender, porque son cosas que escapan, como dice David en el Salmo. Como dice David en el Salmo, todo esto este conocimiento es demasiado para mí. ¿Cuál era el verso 6? Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entender. No puedo entender la deidad. No puedo entender cómo hay un ser superior que todo lo creó. No puedo entender cómo hay un ser superior que sabe todo y que está al tanto de todo. En Colosenses les decía, hay un verso que dice que por medio de Jesús, por medio de la palabra, todas las cosas subsisten, se mantienen unidas. Científicamente se cree, o mejor dicho, hay una teoría en donde la pregunta, mejor dicho, es ¿por qué todas las partículas permanecen unidas? ¿Por qué no somos una nube de gas? ¿Por qué no estamos disgregados por el aire y somos simplemente partículas? ¿Cómo puede ser que esta materia se mantiene unida? Las materias, las partículas, los átomos. ¿Qué es lo que hace que esto se mantenga sólido? Y hay mucha teoría y la densidad de la materia, pero hay algo, hay una fuerza que mantiene la materia unida, que mantiene los átomos unidos, que mantiene las partículas y que no permite que se separen, que permite que tenga un cuerpo y no es que soy una nube y que atravieso la pared. No, me doy contra la pared y me golpeo. Hay algo, o mejor dicho, hay alguien por quien todas las cosas subsisten. El Logos, nuestro Jesús, que siendo Dios, que viviendo en la gloria eterna, descendió para morar en un vaso de barro, para tomar forma de hombre. Libro de carta de Filipenses. Y Él se humilló hasta lo sumo, y dejando la gloria de Dios, tomó figura de siervo. Pero dice, pero se le ha dado el nombre que es sobre todo nombre, para que todo en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra doble sus rodillas y reconozca que Jesucristo es Señor. Jesús muestra su omnipresencia, o quizás su omnisciencia, cuando en Juan capítulo 2 o 1, no me acuerdo, se encuentra con Natanael. ¿Se acuerdan? Jesús venía de juntar los primeros discípulos y van a buscar a un amigo, y allí estaba Natanael, y le dicen, vení, que acabamos de encontrar al Mesías, aquel de quien hablan las Escrituras. Es Jesús, el de Nazaret, de Galilea. Y Natanael medio en duda y dice, qué bueno puede salir de allí. Vení y velo con tus propios ojos. Y cuando viene Natanael y sale al encuentro de Jesús, Jesús le dice, he aquí un verdadero israelita. Y Natanael dice, no, voy a parafrasearlo, ¿y de dónde me conoce? ¿Cómo sabe que soy un verdadero israelita? Que me viste en Facebook, me viste en algún video de YouTube. ¿Qué sabes vos si es una apariencia externa? ¿Cómo soy por dentro?
¿De dónde me conocés?, le pregunta Natanael. Y Jesús le dice: porque yo te vi debajo de la higuera antes que vinieras. Yo creo que allí él le habrá corrido un frío de abajo arriba, se habrá quedado maravillado allí. Es muy probable y se cree que Natanael, antes de que lo llamaran, habría estado orando debajo de una higuera. Habrá estado haciendo su devocional diario, como la tradición judía establecía, envolviéndose unas tiras de cuero, se las envolvían en los brazos. Esas tiras de cuero tenían fragmentos de las escrituras grabados. Entonces se ponían, se envolvían el brazo con esas tiras de cuero. Luego se ponían una cajita tipo vincha, que dentro de esa cajita de cuero también había un fragmento de la escritura. Entonces era todo un ritual que el judío hacía. Entonces seguramente Natanael habrá estado allí envolviéndose los brazos con la filatería, se habrá puesto esa cajita, luego habrá puesto el talit, ese manto con flecos, y habrá empezado a orar. Vieron cómo hacen los judíos, a mecerse, y habrá estado orando allí las oraciones típicas judías. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam vaed. Habrá estado orando en hebreo, su lengua. ¿Quién lo podría haber visto? A no ser que alguien esté espiando. Ahí está el Natanael orando. Pero a él Jesús no lo conocía. Jesús venía de otro lado. Y cuando lo ve le dice: yo te vi cuando orabas debajo de la higuera. Entonces Natanael, que le responde: tú eres el Mesías, tú eres el Dios vivo. ¿Quién más podría haber estado viendo si él estaba orando, sino el mismo Dios? La omnipresencia, la omnisciencia, la eternidad, la omnipotencia, con todos los milagros que hizo. Ahora, el Espíritu de Dios. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me iré? Como dice, ¿a dónde huiré de tu Espíritu? ¿Dónde huiré de tu presencia? David ahora se está refiriendo al Espíritu. ¿A dónde huiré de tu Espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Inevitablemente está hablando de la omnipresencia de Dios, del Espíritu, y sigue diciendo: si subo al cielo, allí estás tú; si desciendo a la tumba, allí estás tú; si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiaría tu mano y me sostendría tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y la luz que me rodeara que se convirtiera en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día, y la oscuridad y la luz son lo mismo para ti. ¿A dónde puedo huir de tu presencia?, dice David. ¿A dónde huiré de tu Espíritu? En otras palabras, el Espíritu Santo es omnipresente. Está en todos lados. No podemos escapar de Él. Él está en todos lados. Que se manifieste es otra cosa. Que su presencia irrumpa y cambie la atmósfera y enfermos sean sanados y haya señales y milagros es otra cosa. Pero su Espíritu está en todos lados. El Espíritu de Dios es tan omnisciente, es tan omnipresente como lo es el Padre y como lo es el Hijo. Eso quiere decir que vayamos a donde vayamos, allí está el Espíritu Santo.
Y se cumple la promesa de Jesús: no los dejaré huérfanos, les dejaré el Paracleto. Y también cuando dice: porque no los dejaré, sino que estaré con ustedes hasta el fin de los días. Jesús habla de esa unicidad, de esa unidad con el Padre, pero también habla con el Espíritu. Porque cuando dice: yo les enviaré un Paracleto igual que yo, está diciendo alguien igual a mí, dice Jesús. Él está diciendo alguien igual a mí, en esencia, en gloria, en honra. Si yo les enviaré un Paracleto igual que yo, como alguna vez les compartí, quiere decir que Jesús era el Paracleto de los discípulos. Paracleto tiene distintos significados: maestro, defensor, consolador, médico, divino. Tiene distintos significados. Quiere decir que Jesús era el que consolaba a los discípulos, era el que los defendía, era el que les enseñaba la palabra, era el Paracleto. Y Jesús en la última cena, Juan capítulo 14, 15, les empieza a hablar del Espíritu. Yo no los dejaré huérfanos, conviene que yo me vaya, pero les dejaré mi Espíritu. Les dejaré el Paracleto, alguien igual a mí. Yo quiero que con reverencia pensemos en esto. Alguien igual a mí, dijo Jesús. David sabía de la importancia del Espíritu. ¿A dónde huiré de tu Espíritu? Salmo 51. No apartes tu Espíritu de mí. Salmo 51. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve, devuélveme la alegría. Verso 11. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Santo Espíritu. Es que, como les explicaba el otro día, cuando el judío escuchaba hablar del Ruach, sabían inequívocamente que se hablaba de Dios. Vamos a ir al verso más sencillo o al más conocido y al primero de todo donde se nombra al Espíritu. Génesis capítulo 1, verso 2. Dice: la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas. Y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. En el capítulo 1 ya está hablando del Espíritu. Y cuando allí habla del Espíritu, habla de la palabra Ruach. Entonces, cuando un judío escuchaba que se nombraba al Ruach, inequívocamente sabían que se refería al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Por lo tanto, es Dios, porque la palabra lo dice: Dios es Espíritu. Y Jesús lo explica en Juan capítulo 4, porque Dios es Espíritu y Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Vean cómo esa revelación va de tiempo en tiempo, va avanzando, va abriéndose. Ese conocimiento sobre el Espíritu. En aquel tiempo no estaba quizás la revelación de lo que es la Trinidad. Sí, quizás tenían ese pensamiento, o sea, a ver, tenemos la promesa de que venga un Mesías. Y el libro de Isaías nos dice que ese hombre será llamado Emanuel, Dios entre nosotros.
O sea, eran cosas que quizás no estaba la revelación, como dice Pablo, hasta el día de hoy los judíos tienen ese velo, ese manto, así como Moisés se ponía un manto para que la gloria no iluminara, no encandilara al pueblo. Hoy en día los judíos siguen teniendo ese velo que no les permite ver esa revelación en las Escrituras. Pero aquí vemos, en Génesis capítulo 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Capítulo 1 de Juan, y en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y en los últimos años o en las últimas décadas han venido muchos ataques en cuanto a la deidad del Padre, aún del Padre. Pero han venido muchos ataques contra la deidad de Jesucristo, contra la deidad del Espíritu Santo. Ha venido mucho ataque. Y hoy tenemos movimientos que no creen en la Trinidad. Hoy tenemos movimientos que no creen en la deidad de Jesucristo. Y que el Espíritu Santo no es más que una fuerza, no es más que una energía. Una fuerza es la electricidad, una fuerza es el viento, una fuerza son las aguas que pueden generar energía eléctrica. Eso es una fuerza, pero a no ser que yo tenga la vara de Moisés, yo no le puedo decir a las aguas que se paren. Yo no puedo decirle, si meto la mano en un cable pelado, no le puedo decir a la electricidad, no me ataques. Me estoy electrocutando, por favor soltame. Uno no le puede hablar al viento. Bien dice el libro de Proverbios, es como querer sostener el viento o querer sostener las aguas. Las aguas se escapan entre los dedos. El viento no se sabe de dónde va ni a dónde viene. Sí, uno puede decir el viento norte, viento sur. Pero ¿de dónde se produce? ¿A dónde se origina? ¿A dónde realmente comenzó? Sí, comenzó en el mar. Podemos tener miles de teorías, pero Jesús lo dijo. El que es espíritu, el que es nacido del Espíritu, es como el viento, que uno no sabe a dónde va, ni por dónde viene. Es espiritual. Ahí vemos cómo es cuando tenemos comunión con el Espíritu. Cuando tenemos comunión con el Espíritu. Por eso el pastor Ricardo comenta en su libro, Mi Mejor Amigo, que él tuvo que aprender a escuchar la voz del Espíritu. Que tuvo que aprender a escuchar la voz del Espíritu. Que tuvo que dejar a un lado, digamos, el protocolo de la reunión. Y aprender, bueno, ¿qué quieres que haga ahora, Espíritu Santo? Entonces, él a veces, como vieron en los cultos, se baja de la plataforma y no es que va y le pone manos a este o a aquel porque él quiere, sino que se va guiado por el Espíritu. Él cuenta que la primera vez el Espíritu le dijo, baja de la plataforma. Y él bajó. ¿Y ahora qué hago, Espíritu Santo? Sígueme. ¿Y cómo te voy a seguir si no te veo? Y ya empezó a ver que alguien empezó a temblar bajo el poder del Espíritu. Es por aquí. Y empezó a ir por aquí. Y ya otro cayó al piso por allá. Y otro empezó a llorar por el otro lado. Y otro empezó a temblar y a ver manifestaciones. Otro era sano. Seguir la voz del Espíritu. Porque el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y uno no sabe a dónde va, ni de dónde viene. Entonces uno tiene que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo, a ser guiado. Romanos 8:14 que dice, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Y como decía el viernes en oración, tenemos que tener la plena conciencia de que este Espíritu que aparece acá en Génesis 1:2, y el Espíritu se movía sobre las aguas, es el mismo que está hoy aquí. Es el mismo.
Pablo dice, no hay dos espíritus. No hay otro espíritu, hablando de la multiforme gracia de Dios. Y a uno le fue dado don de gracia, de milagro, de sanidad, de consejo, de consolación, de servicio. Pero todos los dones dados por el mismo y único Espíritu. No hay un Espíritu del Padre, no hay un Espíritu del Hijo. La Escritura dice, Jesús que dijo, yo les enviaré el Espíritu que procede del Padre. Y en unas cuantas Escrituras encontramos que Pablo le llama el Espíritu de Jesús y el Espíritu de Cristo. Por lo tanto, el Espíritu Santo no es el Espíritu, como alguien me preguntó alguna vez, ¿será que es el Espíritu del Padre o es el Espíritu del Hijo? Jesús está diciendo, es el Espíritu que procede del Padre. Y Jesús y Pablo les llama el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jesús. Ahí está la esencia de la Trinidad. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo. Ahí está la unidad. Y los tres son uno, como creo que es en Santiago. Y tres son los que dan testimonio del cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los tres son uno, iguales en gloria, honra y poder, como lo dice la primera declaración de fe, formal, que es el credo niceno. El Espíritu que procede del Padre y del Hijo. Del Padre y del Hijo. No hablamos de dos espíritus. Es uno solo. El Espíritu eterno, dice una parte de la Escritura. Y eso es lo que trataba de transmitir el otro día en oración. Muchas veces, las películas, si uno se compenetra en una película, mueve emociones. Porque está, como creo que se le llama, el séptimo arte, el noveno arte. Tiene todo. Es audiovisual. Tiene arte de música. Tiene música hecha especialmente para la película. Tiene representaciones gráficas. Es como si fuera un teatro, como si fuera una pintura en movimiento. Tiene toda una película y todo está expresando lo que el director o el guionista quieren expresar. Entonces una película, algo que uno ve en la televisión, muchas veces es un cúmulo de emociones. Y cuando uno se compenetra en una película y uno está allí viviéndola, entonces cuando uno ve una película, y a veces, no sé, una película de ciencia ficción, y uno dice, es que esta raza es más antigua, lleva millones de años. Alguna película, no sé, de extraterrestres, y dice, no, esta raza de extraterrestres viene surcando durante milenios por el universo, por el espacio. Y uno se compenetra y uno a veces dice, wow, ¿cómo será eso? O dice, no, esas razas viven 500, 2000 años. Ahora dentro de poco se va a estrenar una película que se llama Eternos de Marvel, porque son seres que viven milenios. Y uno dice, wow, ¿cómo será eso? Seres que viven a lo largo de décadas y ven imperios caer y surgir. O cuando a mí de chico me encantaban los dinosaurios, y ahí tenía a mi abuelo y lo molestaba para que me compre una revista que venía con los huesos y meta a armar los huesos de los dinosaurios, y veía la foto y los videos. Y uno dice, wow, ¿cómo es esto posible? O sea, uno ya se ve tan pequeño. Nosotros vivimos 90 años promedio, 80 años promedio, y uno dice, estos bichos vivieron hace millones de años. Y uno dice, wow, y esos bichos son de millones de años atrás.
Y acá en Argentina hace poco se encontró el dinosaurio más grande del mundo, el argentinosaurio. Y uno dice, wow, como dice David, esto es demasiado, para mí no lo puedo entender. ¿Cómo puede ser que estos animales vivieron hace tanto tiempo, que fueron tan grandes? Ahora encontramos los huesos. La eternidad de Dios debería asombrarnos más. La magnificencia, la eternidad de Dios debería asombrarnos más. Ezequiel 28 creo que es cuando Dios emite juicio contra Satanás y le dice: tú que caminabas entre las piedras de fuego. Y hay cierta tradición judeo-cristiana en donde se cree que antes de entrar a la gloria de Dios hay como está ese camino hecho de piedras de fuego. Lucifer fue el primero y el más bello de todos los ángeles que Dios creó, pero él se rebeló. Él quiso tomar el lugar de Dios. Subiré a lo más alto, sobre el trono de los dioses, y gobernaré. Él quiso tomar el lugar de Dios. Un ángel que no es ni omnipresente, ni omnisciente, ni omnipotente, ni eterno. No es omnipresente porque no está en todos lados. Hoy yo quiero que adoremos a Dios. No es omnipresente porque no está en todos lados. Satanás no está en todos lados. Espanto serás, le dijo el Señor. Por eso quizás antes existían esas historias que el diablo habitaba en el campo. Pero Satanás no es omnipresente. Él es un ángel. No es omnisciente. Él no lo sabe todo. Y aunque haya supuestas personas que tienen, que leen la mente o que practican control mental, ¿saben cómo funciona eso? Porque esa persona, ese medium, tiene lo que se llaman espíritus guía. Entonces ese espíritu guía le está hablando y le cuenta cosas. No es que esa persona está viendo lo que vivió. Entonces ese espíritu guía, el Señor nos guarde ahora, somos cubiertos con su sangre preciosa, pero ese espíritu guía lo que hace es consultar a los espíritus que esa persona, que influencian a esa persona. Esa persona puede estar atada por lo que fuere. Esa persona puede estar atada por, por adulterio, por vicios. Entonces hay espíritus que lo están influyendo. Pero Satanás no es omnipresente, omnisciente. Hay espíritus que lo están influyendo. Entonces esos espíritus le comunican al espíritu guía de ese medium o lo que fuera, y le empieza a transmitir: hizo esto, hizo lo otro, estuvo aquí, estuvo allá, mirá, su papá escuchaba tal música, estaba vistiendo tal cosa, su papá le hizo esto, fue abusado de chico, y le empieza a transmitir. Eso es lo que ocurre. De igual forma, cuando una persona tiene don de ciencia y el Señor le está revelando, no un espíritu guía, el espíritu de espíritus, el espíritu de Dios, el que se movía sobre la faz de las aguas, el que se descendió en Pentecostés, es el que le está revelando la vida de esa persona, porque Satanás copia todo lo que hace Dios. Entonces Satanás empieza a copiar las manifestaciones del Espíritu Santo.
Y entonces viene alguien y empieza a temblar, pero uno se da cuenta cuando una manifestación no es del Espíritu, porque no trae paz, perturba. Si alguien está hablando en lenguas, si no son lenguas del Espíritu Santo, esas lenguas perturban. Pero cuando es el Espíritu Santo, es como si fuera una gripe que se empieza a contagiar. La gloria de Dios cae. Él quiso ser igual a Dios. Por eso quiere ser igual a Dios y copia. Pero no es ni omnisciente, ni omnipresente, ni omnipotente. Porque la Biblia dice, se le dará poder para matar a uno de los escogidos. Quiere decir que no tiene poder. Puede tener poder para golpear las paredes. Puede tener poder para dominar cierto territorio. Pero eso es algo que vamos a estudiar más adelante. Son jerarquías. Él no es omnipresente, Él no está en todos lados. Pero ¿qué dijo Jesús? El que es nacido del Espíritu es como el viento. Quiere decir que los espíritus se mueven como viento. Se mueven a velocidades rápidas. No son como nosotros que hasta que subimos al auto, le ponemos la llave, vamos manejando. En 15, 20 minutos llegamos a la casa. Un espíritu es como un viento. Está acá y va para allá. En segundos. Pero no es omnipresente. Puede moverse a velocidades, pero no está en todos lados. Hay una jerarquía espiritual, principados, potestades. Pero el Espíritu de Dios es omnisciente, es omnipresente y es omnipotente. Y como Pablo lo llama, también es eterno. El Espíritu eterno. Y es este mismo Espíritu de Dios que está acá, es el mismo que se movía sobre la faz de la tierra. Es el mismo que se movía sobre la faz de la tierra. Y estas 4 atributos, omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia y eternidad, solamente son atribuidas a Dios, a ningún otro ser, a ningún otro ángel. Por lo tanto, si el Espíritu de Dios, nadie se puede escapar. A donde vayamos, ahí está su Espíritu. Y Él es omnipresente. Si Él es todopoderoso, el Espíritu eterno, y es omnisciente, Él es Dios. Jesús es Dios. El Padre es Dios. 3 personas distintas. Un solo Dios verdadero. Este pensamiento, como dice David, es demasiado. Es demasiado, no lo podemos entender. Agustín de Hipona quiso entenderlo y no podía. Y escribió muchos tratados y libros de teología, pero no lo pudo entender. Yo quiero que, teniendo en cuenta a qué Dios adoramos, le podamos adorar en el día del Señor. Que hoy le adoremos a conciencia, sabiendo quién es, cómo es. Él es el mismo Espíritu que se movía sobre las aguas mientras todo era creado. Él es el mismo Espíritu que fue derramado sobre los 70 en el desierto con Moisés. Él es el mismo Espíritu que se manifestaba en los profetas. Y quiero que tengamos también esto en claro. Es el mismo Espíritu que se mueve en los avivamientos. Así como se movió sobre las aguas, se mueve sobre los avivamientos. Es el mismo Espíritu que se movía en las reuniones de los hermanos Wesley.
Es el mismo espíritu que se movía en las reuniones de Jonathan Edwards, de Charles Finney, conocido como el padre de los avivamientos modernos. Uno, cuando lee la biografía de estos hombres, uno encuentra que en esas reuniones la gente caía al piso, otros temblaban, otros lloraban. Esto no es una peste de los pentecostales del siglo XX. Estas manifestaciones no son unas herejías de los pentecostales. Esto ya sucedía. Cuando Daniel o Ezequiel estaban ante la gloria de Dios, dice que caían como muertos. Pablo, cuando el Señor se le apareció, cayó al piso, quedó ciego. Felipe fue arrebatado por el Espíritu Santo, fue traspuesto. Literalmente el Espíritu lo levantó de una ciudad y lo puso en otra. No tuvo que pagar boleto, no tuvo que estar esperando horas de viaje. El Espíritu lo agarró y lo traspuso en otro lado. Agustín de Hipona tenía experiencias como si fueran trances espirituales y se perdía en el Espíritu. En las reuniones de los Wesley la gente caía al piso, lloraba. Jonathan Edwards, creo que él es el autor de una prédica llamada Pecadores, hermanos de un Dios aireado. Cuando él empezó a hablar del infierno, de la condenación, de lo que nos espera si no nos arrepentimos, un mensaje que si hoy se lo predica, probablemente nos denuncien, nos cierran el canal de YouTube, de Facebook, de todos lados. Un mensaje que la gente decía, no quiero, caían en una convicción de pecado, llorando, arrepentidos, quebrantados, caían al piso, eran llenos del Espíritu Santo. Eso estamos hablando de 1800, 1700. Ni siquiera con el movimiento de la calle Azusa esto sucedía. En 1700, en 1800. Y es el mismo Espíritu eterno. Yo quiero que hoy le adoremos. Como decía Evan Roberts en el avivamiento de Gales. Por años nos han enseñado a adorar al Padre. Por años hemos adorado al Hijo. ¿Alguien quiere decirme por qué no adoramos al Espíritu de Dios? Si los tres son iguales en gloria, honra y poder, vamos a adorar al Espíritu Santo. Espíritu de Dios, te adoramos. Espíritu Santo, Espíritu del Dios eterno, Espíritu del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ruach, Ruach, Ruach. Te adoramos, Espíritu de Dios. Tú que recibes la misma gloria, honra y poder que el Padre y que el Hijo. Te adoramos, te exaltamos. Llena esta casa de tu gloria. Te adoramos, Espíritu de Dios. Te adoramos, Dios eterno. Tú que eres Padre, tú que eres Hijo, tú que eres Espíritu. Dios es Espíritu, dice la Biblia. Dios es Espíritu. Por lo tanto, el Espíritu es Dios. Dios es Espíritu. El Espíritu es Dios. El Espíritu es Dios. El Espíritu es Dios. Dios es Espíritu. Te adoramos, Dios. Dios eterno. Así como te movías en las aguas, en la creación. Así como fuiste derramado en los 70 en el desierto. Así como venía sobre los profetas, los reyes y los ungidos. Te pedimos que desciendas. Promesa del Padre. Promesa del Padre, desciende en este lugar. Trae tu presencia
presencia a esta iglesia. Trae tu presencia a esta iglesia. Esa gloria pesada, kabot en hebreo. Ese peso de gloria. Ese peso de gloria, ven a este lugar. Siéntete amado, Espíritu de Dios. Siéntete amado, Señor. Muchas veces hemos hablado de ti como el Paracleto, como el siervo apacible. Otras veces hemos hablado de ti, Señor, como el fuego que consume. Hemos hablado de tantas cosas sobre ti, Señor, pero hoy queremos hablar de ti como Dios, igual en gloria, honra y poder que el Padre y que el Hijo. Hoy queremos honrarte como Dios. Siéntete honrado, siéntete amado en este lugar, Espíritu Santo. Sharabadaremendrekia, Sarabakaya, Barakia, Sharabakandaraki. Urramandarebe que yere Sharabararashea. Oh, Ramararakia, la Barakaya, Serenderekia. Urrabababababababaya. Te adoramos, Espíritu de Dios. 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 Te exaltamos, quiero que ahí en casa le des la gloria al Espíritu Santo. Adores al Espíritu de Dios. Nos han enseñado mucho a adorar al Padre y está bien. Nos han enseñado a adorar a Jesús y está bien. Y han venido movimientos que nos han dicho, han atacado la deidad de Jesús. Pero también el Espíritu Santo es Dios. Y si es Dios, o mejor dicho, si es omnipresente, si es omnisciente, si es omnipotente, si es eterno, es Dios. Y si es Dios, también merece ser adorado. Porque el Espíritu está en el mismo trono del Padre. Porque cuando vamos al libro de Apocalipsis, dice, y delante del trono de Dios hay 7 lámparas de aceite, las cuales representan los 7 espíritus de Dios. Y no es que haya 7 espíritus, es uno, pero habla de la multiforme gracia de Dios, los 7 dones, las 7 formas: espíritu de gracia, espíritu de paz, espíritu de amor, espíritu de sabiduría, espíritu eterno, espíritu de Dios. Te adoramos, Señor. Te exaltamos. Perdón, Señor, si te hemos olvidado. Quizás muchas veces se han acallado estas cosas. Y no soy el que descubrió América. Pero sí lo he aprendido de Él. Y muchas veces cuando voy a los libros de teología encuentro cosas que Él me ha enseñado en el secreto. Y es ahí donde uno se da cuenta que el Espíritu sí está obrando. Porque ¿cómo puede ser que siendo yo un niño de 14, 15 años, el Espíritu me enseñaba cosas que hoy leo en libros de teología? Si el Espíritu ya no obra,
Si la teoría sesionista es así, si el Espíritu ya cesó los dones y los carismas, ¿por qué sigue enseñando? ¿Por qué se sigue manifestando? ¿Por qué sigue habiendo manifestaciones del Espíritu? ¿Por qué se siguen sanando? ¿Por qué siguen siendo bautizados? Y si fuera Satanás, Satanás no dirige a Jesús. Satanás no va a llevar a alguien a los pies de Cristo. Satanás no va a permitir que alguien se convierta. Pero cuando es el Espíritu Santo, las vidas son cambiadas. Cámbiame totalmente, Espíritu Santo, transfórmame. Vamos a este tiempo de adoración, de ministración. Disfrutemos su presencia. Lléname, Señor, de tu presencia. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Padre. Te adoramos, Hijo. Te adoramos, Espíritu Santo. Un solo Dios verdadero. Nada nos va a sacar de nuestra fe. Aunque vengan corrientes doctrinales a querer cambiarnos, a traer duda, a que tambaleemos en la fe, nada lo va a hacer. Nos aferramos a tu palabra y te adoramos. Te adoramos. Te adoramos, Señor. Cuando a un judío se le decía Ruach, sabía que se hablaba de Dios. Ruach. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Señor. Te exaltamos. Te exaltamos. Usharabandarakaya barakaya saramaka. Sharambararare. Umarabakeiste. Urabarararararashe. Te adoramos, Señor. Mientras te adoramos, Señor, ven con sanidades sobre tu pueblo. El que está conectado por internet, por la radio, ven, Señor. Ven sobre ellos y haz como tú quieras hacer. Lo que tú quieras hacer. Si cae en casa y acá también, predispongamos nuestro corazón al Señor y simplemente le adoremos. Señor, tengo necesidades, pero haz como tú quieras. Te adoramos, Señor. Espíritu Santo, consejero celestial, Espíritu Santo, no me dejes de hablar. Te adoramos. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Dios eterno, y te alabamos por tus maravillas. Te adoramos, Señor, por tus portentos gloriosos, por tu creación. Te adoramos, Señor, porque tú extiendes los cielos como si fueran un manto, como si fueran una cortina. Te adoramos, Señor, porque tú mides la tierra con tus dedos. Te adoramos, Señor, porque tú eres omnipresente, estás en todos lados. Te adoramos porque eres omnipotente, todopoderoso, todo lo puedes, nada se escapa de tus manos. Te adoramos por tu omnipresencia que estás en todos lados, por tu omnisciencia que todo lo sabes, que podemos ocultarte, Señor. Te adoramos, Señor, porque eres eterno, porque no tienes principio ni final. Porque tu Hijo es engendrado, no creado, igual en sustancia que el Padre.
adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús, Cordero de Dios inmolado, al que está sentado en el trono, y al Cordero sea la gloria, honor, poder, sabiduría. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y que ha de venir. Te adoramos, Espíritu de Dios. Te adoramos, porque eres nuestro Paracleto, nuestro amigo, nuestro abogado, nuestro maestro, nuestro defensor. Es para ti, Espíritu Santo. Es nuestro mejor amigo. Espíritu Santo, mi mejor amigo, por siempre